muchísimas gracias a la Sociedad de Industria, muchísimas gracias a la Universidad de Lima por invitarme a hablar de este tema tan difícil. Me la pusieron difícil. ¿Cómo hacer para salir del subdesarrollo? Obviamente hay muchas cosas que hacer. La primera, creo yo, es reconocer que tenemos un problema, porque uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, y eso va prácticamente para todos los países, es la complacencia. Creemos que, aunque no estamos bien, tampoco estamos mal, pero nos miramos demasiado el ombligo y no estamos viendo cómo otros países que empezaron mucho más abajo que nosotros están pasándonos como aviones. Estoy hablando de países como Singapur, estoy hablando de países como Corea del Sur, estoy hablando de todos estos países que hace 40, 50 años eran más pobres que los nuestros y hoy en día tienen ingresos per cápita muchísimo más altos que los nuestros. Uno de nuestros grandes enemigos es la complacencia. Yo me acuerdo que hace unos años le pregunté a Bill Gates en una entrevista precisamente esto que me están preguntando hoy a mí. ¿Por qué algunos países crecen tanto más que otros? ¿Por qué algunos países reducen la pobreza tanto más que otros? Y Bill Gates me dio una respuesta totalmente inesperada para mí. Cuando le pregunté, bueno, ¿cuáles son los países que más progresan? Y me dijo, los países que más progresan son los países humildes, los países paranoicos. Y la verdad que no lo entendí de entrada. Le pregunté, a ver, ¿qué significa eso? Me dice, sí. Si tú te fijas, por ejemplo, Estados Unidos es un país paranoico que siempre piensa que otros le están ganando la carrera. En una época se pensaba que los rusos, cuando tiraron el Sputnik, el satélite, nos estaban pasando como aviones. Después, unos años después, eran los japoneses. Todo el mundo estaba paranoico que los japoneses iban a pasar a Estados Unidos como aviones. Ahora son los chinos. Entonces, Estados Unidos es un país que siempre cree que lo están pasando por encima o que lo van a pasar por encima en cualquier momento. Es lo contrario a la complacencia. Y, bueno, muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, ¿qué es esto, no? Un argentino hablando de humildad. Pero lo cierto es que esa respuesta de Bill Gates, por eso traje a la colación esta entrevista, creo que hay mucho de cierto en eso, porque esto es un poco como lo que pasa con los alcohólicos cuando van a Alcohólicos Anónimos. Lo primero que tienes que hacer, te dicen ahí, es reconocer que tienes un problema. Y a los latinoamericanos nos falta muchas veces reconocer que tenemos un problema, tener un poco más visión periférica, compararnos un poco con los demás, no solo mirarnos al ombligo entre nosotros. Por eso creo que quizás a partir de ese momento lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema. Y después, sabiéndolo, creo que tenemos que tener algo que yo llamo paranoia constructiva. Porque no es una cuestión de saber que tenemos un problema y masoquearnos y darnos latigazos y decir qué mal que estamos. Eso no sirve para nada. Hay que tener paranoia constructiva. Tenemos que reconocer que tenemos un problema y a partir de ahí apostarle a la innovación, a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a hacer aquello de lo que ustedes seguramente hablan constantemente, todo lo que es necesario para agregarle valor a nuestros productos y exportar productos cada vez más sofisticados. Esto no es ninguna novedad, esto ya viene siendo el caso desde hace varios años. No es ningún secreto para ustedes que estamos entrando, ya estamos hace 10, 20 años en una economía del conocimiento. Yo siempre veo que hay algunos estudiantes acá, por si, para ser más claro, yo siempre uso el ejemplo de una taza de café. O sea, ¿qué porcentaje? ¿Perú produce café? Sí, ok. ¿Qué porcentaje de una taza de café que uno compra en un Starbucks en Estados Unidos va al productor de café?
15, 10. Alguien ahí la acertó. Yo en mi libro anterior, en Crear o Morir, decía 3%. El 97% de los $2.80 o $2.90 que uno paga en Estados Unidos por una taza de café, el 97% van al ingeniero que hizo la ingeniería genética del café, al que hizo el procesamiento, la distribución, el marketing, el branding, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Y solo el 3% va a el productor que puso el café en la bolsa y la llevó al puerto. Y cuando di este ejemplo en El Salvador, una vez se me acercó después un señor muy elegante que estaba en la primera fila y me dijo: Andrés, yo soy el productor de café más grande de El Salvador y tu cifra está mal. Y yo dije: uy, la embarré. A este me va a decir que 20%. Me dijo: no, 1%. Bueno, lo mismo pasa con las manufacturas. En ese mismo libro contaba un ejemplo que hice, que no hace falta ninguna gran investigación periodística. Fui a un mall, a una tienda en Miami, y me compré una polo de Ralph Lauren, la más común, la de la manga corta con el polito. Bueno, costaba, no me acuerdo, $80. Averigüé, busqué la etiqueta, era Made in Colombia, Made in Perú, no me acuerdo dónde era. Hablé con el que la hacía y le pregunto: bueno, ¿qué porcentaje de los $90 que yo pagué por esta polo fueron a ti, al que la hizo? Entonces me dijo: bueno, mira, nosotros la hacemos, la envolvemos en papel celofán, le ponemos los alfileres, la ponemos en la caja, la mandamos a un centro de acopio de Estados Unidos, la mandamos tal cual tú la compraste en la tienda. ¿Ok? ¿Cuánto de los $90 que pagué yo volvieron a ti? 8%. Entonces, el 92% fue al ingeniero textil que hizo el color, al diseñador que hizo el polito, al que hizo la distribución, el marketing, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros como países y como industriales es: ¿de qué lado de la ecuación queremos estar? ¿Queremos estar entre los países que se quedan con el 1% de la tajada o con los países que se queden con el 99% de la tajada? ¿Queremos estar, en el caso de las manufacturas, con los países que se quedan con el 8% de esa camisa? ¿O queremos estar con los países que se quedan con el con el 92% del valor de esa camisa? Y si queremos estar entre los segundos, obviamente tenemos que apostarle muchísimo más de lo que estamos haciendo a la innovación, a la educación, a la ciencia y la tecnología. Esto no es ninguna novedad, los industriales que están acá lo requete saben, ya lo conocemos todos desde hace 20 y quizás hasta más años. ¿Qué hay de nuevo ahora? Lo que hay de nuevo ahora es que esto va a ser muchísimo más así en la próxima década y en las próximas 2 décadas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una era de automatización vertiginosa en que la economía va a depender cada vez más del producto mental y cada vez menos del producto manual. Porque el producto manual cada vez más lo van a hacer los robots, los algoritmos y las máquinas inteligentes. Todo lo que vinimos diciendo en los últimos 10, 20 años va a ser así, pero multiplicado por muchas veces. Porque los países van a tener que automatizarse, innovar muchísimo más de lo que están haciendo ahora para poder seguir siendo competitivos. Yo acabo de terminar un libro sobre este tema, lo tengo bien fresco en mi mente, va a salir en agosto, y estoy convencido que se viene en las próximas 2 décadas una revolución de automatización y robotización que nos va a sacudir a todos, a los periodistas, a los abogados, a los banqueros, a los médicos, a los ejecutivos, a los trabajadores manufactureros, a los industriales, a los transportistas, a todos. Se viene una ola de automatización brutal.
Yo lo veo todos los días en mi trabajo. Ayer me preguntaba Jaime de Altaos, no sé si está por acá, lo vi hace un rato, ahí está. A ver, a los periodistas, claro, se asustó y con razón. Me preguntó, ¿cómo los periodistas? Sí, claro. Yo le digo, mira, hoy día, esto no es en 5 años, esto no son 10 años. Cuando tú lees una noticia deportiva en un diario de Estados Unidos, y no estoy hablando del clásico del domingo, estoy hablando del partido de segunda división, los partidos de college football, ¿no? Los partidos, las noticias más cortas. El equipo A le ganó al equipo B por 3-0, fulano de tal metió un penal, hubo 5 tiros de esquinas, etcétera, etcétera. Todo eso ya hoy está siendo escrito por un algoritmo. Ahí no hay periodista de carne y hueso. Cuando ustedes leen ya hoy, repito, no en 5 años, no en 10 años, cuando ustedes leen ahora en cualquier diario de Estados Unidos las noticias de los quarterly earnings de las empresas, los ingresos trimestrales de las empresas públicas. La empresa tal, en el último trimestre aumentó sus ventas en tanto, sus acciones están en tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa noticia ya hoy está siendo escrita por un robot. Eso, por supuesto, ha causado que el número de gente que esté trabajando en periodismo en Estados Unidos haya caído a la mitad en los últimos 10 años. Y yo lo veo en mi vida personal, todos los días. Yo siempre he escrito mi columna del Miami Herald en inglés, la mandaba a traducir a una persona, me la mandaba de vuelta y yo la reescribía, la editaba en español. Hace como 7 meses ahora, hace muy poco, fines del año pasado, la traductora se enfermó, se fue de vacaciones, no me acuerdo, y alguien en el periódico dijo, no, probemos con Google Translate. Y yo me reí porque Google Translate siempre fue un chiste. O sea, uno ponía ahí y salía una cosa inentendible que era casi graciosa. Y lo puse en Google Translate y cuando lo vi se me puso la piel de gallina y dijo, caramba, ¿qué pasó acá? De la noche a la mañana llamé a alguien en Google y pregunté, ¿qué pasó? Estaba bastante bien. Y me dice, efectivamente, en el último mes hemos avanzado más con inteligencia artificial para traducciones que en los últimos 30 años. Y ya hoy las traducciones, y esta tarde, esta noche, si no lo hicieron todavía, vayan a su casa, usen ese o cualquier otra traducción y se van a poner los pelos de punta de cuánto ha mejorado en los últimos tiempos. Desde entonces, en el periódico ya prácticamente no usamos traductores. Se usa la traducción por algoritmo y se edita como antes se editaban a los traductores. Las transcripciones. Yo antes iba a entrevistar a un presidente, iba con mi grabadora, ahora voy con mi iPhone, lo ponía acá, y después volví a mi casa, lo transcribía yo, se lo daba a un asistente para que lo transcriba. Hoy en día yo voy a entrevistar a un presidente y esto tiene 5 meses, ¿no? O sea, esto es súper nuevo. Voy a entrevistar a un presidente, lo pongo en mi iPhone, aprieto un botón, lo mando a brev.com o a varias otras que hay y en 5 minutos me dan la transcripción por un algoritmo increíblemente bien hecha. Todo eso está causando y va a causar una revolución en el mundo del trabajo como no se ha visto hasta ahora. Lo mismo está pasando en todos los sectores de la economía. Como parte de la investigación para este libro en el que estuve trabajando en los últimos 5 años, me recorrí medio mundo, fui a Silicon Valley, por supuesto, donde están pasando todas estas cosas varias veces. Fui a Japón a ver fábricas de robots, fui a Corea del Sur también a ver fábricas de robots, fui a varios países europeos, fui a ver a varios países que se están automatizando a todo vapor para ver a dónde va la cosa y qué podemos aprender de ellos. No voy a mencionar a Dinamarca por motivos obvios, sé que ustedes juegan con Dinamarca el sábado, no voy a hablar bien de Dinamarca, no voy a decir que es uno de los países ejemplos, pero lo que vi en todos estos países
me dejó, digamos, más que boquiabierto, porque ya no son cosas que van a pasar en 5 o 10 años, son cosas que ya están pasando. En el libro cuento, por ejemplo, en Japón fui a un hotel totalmente manejado por robots. Los conserjes son robots. Este hotel está en Tokio, cerca de Disney World, en Tokio, en las afueras de Tokio hay una filial de Disney World, y los conserjes ahí los disfrazaron de dinosaurios. Entonces tú vas al check-in, el dinosaurio te dice, por favor ponga su pasaporte en esta maquinita. Entonces tú pones el pasaporte y te dice, por favor, firme aquí. Firmas ahí. Entonces el dinosaurio te dice, bueno, ahora, después que firmaste y todo eso, es su tarjeta de crédito, por favor, póngala en la ranura. Pones la tarjeta, te da la llave de tu habitación, viene otro robot a llevarte las maletas. O sea, totalmente, bueno, fue gracioso porque en la mitad de la conversación traté de sacarlo del libreto, el robot, y le pregunté, "What's your name?" ¿No? Y ahí se volvió loco, ¿no? Porque eso no estaba en el libreto, y el dinosaurio como empezó a hacer ruidos raros, y yo le dije, sí, "What's your name?" ¿Cómo te llamas? Y el bicho, o sea, no sabía, y después de la tercera vez me dijo que por favor llame al asistente, y me dijo, va a venir un asistente a ayudarlo, y efectivamente vino un asistente de carne y hueso, que era la única persona de carne y hueso que había en el hotel de 100 habitaciones. Y bueno, hablé con ella, me contó un poco. Bueno, eso ya está hoy. En Japón fui a muchísimos restaurantes donde ya no hay camareros, ya no hay meseros, y hasta los chefs son robots. Fui a un restaurante de sushi donde el chef es robot. Corta el sushi con una mano, le pone salmón, camarones, todas esas cositas con otro brazo robótico. Y en vez de los meseros hay una cinta corrediza. Seguramente si hay algunos de ustedes han ido recientemente a Japón, ya los habrán visto, están por todos lados. Se llaman los conveyor belts sushi places, y uno se sienta ahí y viene la cinta corrediza. En Corea del Sur, y esto los industriales, muchos de ustedes seguramente van a estos países y ya lo han visto, ya hay fábricas donde hay 20 trabajadores y 120 o 200 robots. En Silicon Valley el chiste más común que cuenta todo el mundo es que en las fábricas del futuro va a haber 2 seres vivientes, un hombre y un perro. ¿Lo conocen? El hombre va a estar ahí, o la mujer, para darle de comer al perro. Y el perro va a estar ahí para cuidar que el hombre no toque las máquinas. A eso estamos yendo. Esa es la fábrica del futuro. En Silicon Valley, en San José, hace poco, fui a una ferretería, Lowe's, es una de las cadenas más grandes. Y ya hay robots, vendedores, que van dando vuelta es un galpón inmenso como los Sodimac, o sea, esos galpones enormes, y el robot tiene no lo hicieron con aspecto humano, me dijo después hablé con el que los creó, para que la gente no se asuste, porque tienen miedo que tú estés haciendo tus compras y des vuelta en un pasillo y de repente te encuentres con un robot así tipo marciano y te asustes. Entonces lo hicieron como una caja cuadrada con rueditas, ¿no? Y va caminando por todo el galpón. Pero tiene una tableta acá, entonces uno pone, ¿qué buscas? Y busco una lamparita de 40 vatios. Entonces el robot dice, bueno, ven conmigo. Entonces busca su lugar, hace así, ¿sí? Y enfila para un lado y te lleva al lado donde están las lamparitas de 40 watts. Y después le dice, quiero tal cosa, y te lleva otro. Bueno. En Miami, hace pocas semanas, me dieron una demostración del auto que se maneja solo, que reparte pizzas para Domino's Pizza. Viene el auto, uno llama con una aplicación telefónica, viene el auto,
con la pizza, con tu pizza, baja la ventanilla de atrás, tú pones un código en la ventanilla de atrás que te dan en tu celular, te ponen un número, viene el auto y atrás tiene una pantallita, tú pones tu número, se baja la ventanita, sacas tu pizza y el auto se va. Fui a Google, que están haciendo un carro que se maneja solo, me dieron una demostración, o sea, anduve en el auto que se maneja solo, es aburridísimo. Claro, porque respeta las señales de tráfico. Entonces cuando dice 20 millas por hora, el tipo va a 20 millas por hora, es lo más aburrido del mundo. En cada stop sign, en cada señal de pare, el auto para y es interminable. O sea, se queda un minuto parado. Yo, como todos ustedes, llego al stop sign, pum, paro y sigo. Este se queda el minuto reglamentario o lo que sea y es aburridísimo. Pero eso se viene no en 5 años, no en 10, eso se viene en 2, 3 años. Yo pensaba, antes de entrevistar hace poco al CEO de Uber, pensaba que esto se iba a frenar un poco por el accidente que hubo hace unos meses, ¿se acuerdan? En Tempe, en Arizona, que por primera vez un auto que se maneja solo de Uber atropelló a una señora y la mató. Y muchos pensaron que esto iba a frenar el desarrollo del auto que se maneja solo, pero no. Porque, bueno, después resultó de que la señora esta había cruzado a las 10 de la noche, una noche oscura, fuera del carril de peatones, en la mitad de la cuadra, y que se le podría haber pasado a cualquier ser humano también que estaba manejando. Pero eso va a venir. Cuando entrevisté al CEO de Uber hace pocas semanas, me dijo que sí, que ellos suspendieron el programa en Arizona para reevaluar y para estudiar requete bien qué había pasado, pero él me decía, esto no va a frenar el proceso. Me decía, yo calculo que para el 2021, 2021, ya vamos a ver estos autos en la calle, ya no experimentalmente, sino comercialmente. Estamos hablando de nada, 2 años, 3 años. Eso no lo va a parar nadie. Finalmente, no quiero adelantar mucho más, pero lo que quiero enfatizar con todo esto es que no estamos hablando de cosas que van a pasar en 5 o 10 años, son cosas que ya hoy son realidad. En Las Vegas, los casinos, los hoteles están cada vez más robotizados. En el hotel Planet Hollywood de Las Vegas ya hay un bar, el Tipsy Bar, con 2 robots que hacen los tragos y, según dice el website de este bar, los hacen mejor que los barmen. Porque claro, el barman mete ahí una botella, mete la otra y te da el trago. Los robots ponen las medidas exactas y, según ellos, hacen el trago mucho más exacta. Otro hotel en Las Vegas, el Mandarin Oriental, ya tienen conserjes robóticos que te llevan a la habitación el desayuno, la cena, lo que sea. Yo los vi, son 2 tipo Arturitos de Star Wars, ¿se acuerdan? El chiquitito. Son así con una bandeja en la cabeza. Bueno, todo eso ya está. Ahora, muchos de ustedes estarán pensando, escuchando todas las historias, que todo eso se aplica a países como Japón, a Estados Unidos, a los países ricos, pero que van a pasar muchas décadas antes de que eso pase en Perú. Y muchos de ustedes van a creer que esto va a afectar más que nada, y cuando digo afectar hablo de la empleomanía, hablo de la fuerza de trabajo, que esto va a afectar mucho más a los países ricos que a los países de medianos ingresos. Yo pensaba lo mismo y me equivoqué. Porque una de las primeras cosas que hice cuando escribí este nuevo libro fue ir a la Universidad de Oxford y entrevistar a Carl Frey y Michael Osborne, que son los 2 economistas que empezaron a hablar de esto hace como 5 años, cuando hicieron un estudio diciendo que el 47% de los empleos van a ser automatizados en los próximos 15 años. 47%
de los empleos en Estados Unidos van a ser automatizados en los próximos 15 años. Y yo les pregunté, bueno, eso es Estados Unidos. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Perú? Y para mi gran sorpresa, me dijeron que el impacto de la automatización va a ser mayor en los países de ingresos medios que en los países ricos. Y va a ser mayor en los países de ingresos medios que en los países pobres. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Los robots van a reemplazar, antes que nada, los trabajos mecánicos, rutinarios, repetitivos, típicos de las manufacturas. En Estados Unidos las manufacturas son un porcentaje muy pequeño de la economía. En países como México es un porcentaje muchísimo mayor. Entonces, los países ricos no van a ser tan afectados como los países manufactureros, porque tienen menos manufacturas, y los países pobres, Honduras, Bangladesh, van a ser menos afectados porque todavía van a tener mano de obra barata durante algún tiempo, como que todavía sea más rentable producir en esos países que robotizarlos. Entonces los países que van a tener más problema van a ser los países de ingresos medios. Y efectivamente, me fui choqueado, recién estaba empezando a hacer la investigación para mi libro, y al poco tiempo el Banco Mundial sacó un estudio diciendo exactamente lo mismo. Hicieron un estudio de varios países y dijeron que el promedio de los trabajos en peligro en los países industrializados va a ser el 57%. En Estados Unidos va a ser menos, el 47%. Pero miren el resto de los países que miraron. En China, el 77% de los trabajos van a correr el riesgo de ser automatizados en los próximos 15 años. En India, el 69%. En Ecuador, el 67%. En Bolivia, el 67%. En Panamá, el 65%. En Argentina, el 64%. Paraguay y Uruguay, 64%. Todos estos países latinoamericanos de ingresos medios van a ser más afectados, y China ni hablar, y India ni hablar, van a ser más afectados que Estados Unidos, Japón, Alemania y todos los países que hoy consideramos ricos. Y estas cifras pueden ser un poco engañosas. Y ahí va, y no quiero asustarlos demasiado, pero ahí va la mala noticia. Que aunque China va a sufrir mucho más el impacto de la automatización, China se está robotizando a todo vapor. China se ha convertido en el principal comprador mundial de robots. Están sustituyendo fábricas enteras por fábricas de robots. Corea del Sur lo mismo, porque saben que si no hacen eso y sus costos laborales siguen subiendo, como han estado subiendo en los últimos 5 años, no van a poder competir. No van a poder seguir siendo competitivos a nivel internacional. Y muchos de ustedes estarán diciendo ahora, bueno, esta historia ya la escuchamos antes, cuando éramos chicos o antes de que fuéramos chicos, ya lo veíamos en los dibujos animados, los Jetsons, que se vienen los robots y nunca se vinieron. Es cierto, los robots existen desde hace 40, 50 años en la industria automotriz, se están usando, pero se quedaron como una meseta, como pasa con muchas tecnologías. Hasta que ahora, en los últimos 3, 4 años, se han disparado y se van a disparar cada vez más. Entrevisté a los directivos de la Federación Internacional de Robótica y me decían que las ventas anuales de robots industriales se triplicaron
entre el 2003 y el 2015. Triplicaron de 81.000 robots industriales en el 2003 a 245.000 en el 2015. Y otro estudio, que cito en el libro, dice que se van a triplicar de nuevo entre ahora y el 2025. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esta repentina explosión de los robots industriales? ¿Por qué de repente, después de 40 años de estar ahí en una meseta, de repente ahora se disparan? Bueno, 3 motivos. Primer motivo, los robots son cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Cuestan una fracción de lo que costaban hace unos años y con el desarrollo de los sensores y todo eso son muchísimo más inteligentes. Segundo motivo, están los 3 entrelazados. Los robots industriales, el uso de los robots industriales está aumentando por la necesidad de mano de obra robotizada en países cuya población está envejeciendo a todo vapor y que se están quedando sin fuerza laboral. En Japón ya hay 68.000 centenarios, gente que tiene más de 100 años. La gente es cada vez más vieja y cada vez hay menos jóvenes en la fuerza laboral. Entonces están produciendo robots a todo vapor para reemplazar a la fuerza laboral que no tienen. Fui a un asilo de ancianos en Tokio y ya tienen camas robóticas, asientos robóticos, enfermeras robóticas para ayudar a los ancianos. Y los ancianos tienen robots ya como mascotas. Había unas señoras mirando televisión acariciando una foquita que era un robot. Y cuando la acariciaban movían la colita, de contentas. Un acompañante robótico. Y el tercer factor del crecimiento explosivo de la automatización y la robotización es lo que hablábamos antes, el aumento de salarios en China. Los salarios en China, ustedes los industriales lo saben mejor que yo, han aumentado enormemente en los últimos años. Entonces China tiene la disyuntiva, o se robotiza o se queda fuera del juego. Entonces se están robotizando a todo vapor. ¿Y qué está pasando? Algunas empresas americanas, multinacionales, ya se están yendo de China por los altos costos laborales y por la robotización. Adidas, hace pocos meses, anunció que sacaban sus plantas de zapatillas de China y se las llevaba a Alemania y Estados Unidos porque los robots pueden hacer las zapatillas mucho más rápido, a menor costo y más cerca de sus mercados naturales. Entonces los chinos saben que o se ponen las pilas y empiezan a producir con robots a todo vapor o se quedan totalmente fuera de juego. Y eso, la creciente producción de robots, está haciendo que los robots sean cada vez no solo más inteligentes, sino cada vez más baratos. Hay un estudio de Bain & Company que dice que en el 2010 China, una empresa china o una empresa en China, tardaba 5.3 años en amortizar la inversión en un robot. Eso fue en el 2010, hace bien poco. Hoy día, el tiempo de inversión se ha reducido a 1 año. Entonces, para ir al tema central que nos une aquí hoy, ¿qué hacer? ¿Qué tendría que hacer un país como Perú? ¿Qué tendríamos que hacer los países latinoamericanos para enfrentar este tsunami de automatización que nos va a pegar a nosotros, quizás más que a nadie? Bueno, número 1, empezar a ser conscientes de que tenemos un problema, lo que hablamos al principio. Esto se viene, esto no lo para nadie. Tenemos que sentarnos en la mesa entre gobiernos, industriales, sindicatos. ¿Cómo vamos a enfrentar
esta ola de automatización. Yo me paso la vida entrevistando presidentes, ministros. Nadie en América Latina está pensando en eso. Es un non-issue. Es un tema del que nadie habla. Prepárense, puedo equivocarme, pero no creo que me equivoque, porque lo que estoy diciendo no es más que lo que están diciendo gente mucho más inteligente que yo y gente mucho más informada que yo. Este va a ser el gran tema de los próximos 20 años, empezando ya. La ola de automatización que se viene en el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa y ver qué hacer. Cómo cada país, según sus ventajas competitivas, puede enfrentar y salir bien parado, porque algunos van a salir bien parados, de esta ola de automatización. Lo primero es reconocer que tenemos un problema y después apretarle el acelerador aún más que antes a la innovación, a la educación, a la ciencia y a la tecnología. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo incentivar más la innovación? Bueno, por un lado hay que hacer todas las cosas inmediatas, todas las medidas económicas obvias que aparecen en cualquier manual de economía y que ya está probado por la experiencia de muchos países, que son las que hacen crecer los países y reducen la pobreza, como atraer inversiones, como crear un clima amigable de negocios, como simplificar la tramitología, flexibilizar las leyes laborales, crear zonas especiales. Bueno, todo eso que dicen los manuales de economía, eso por supuesto que hay que hacerlo. Pero después de eso, hay que empezar a pensar en políticas de cómo hacer frente a estos fenómenos mundiales que se vienen. Y para eso, creo yo que además de las leyes, de los decretos, de las regulaciones, como los acabamos de mencionar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Esto parece ciencia ficción, pero se puede hacer. Ahora quiero hablar un poco de cómo. Yo soy un convencido de que podemos cambiar la mentalidad de nuestros países y que es más fácil de lo que muchos creen y que muchos ya lo están haciendo. Les voy a dar 3 ejemplos. Primero, tenemos que crear una cultura de la innovación. Cuando decía recién que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que crear una cultura de la innovación que muchos países no tenemos todavía, porque los innovadores florecen en culturas que glorifican la innovación. Esto parece una perogrullada, pero no lo es. Los innovadores florecen en culturas que glorifican la innovación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que empezar a glorificar a los innovadores, porque en nuestros países, lamentablemente, glorificamos a los futbolistas, a los cantantes de rock, a los artistas, pero no lo suficientemente a los innovadores. Con excepciones. Ustedes son una excepción acá, por ejemplo, con el caso de Gastón Acurio. Hay excepciones, pero por lo general apostaría sin miedo a equivocarme que la mayoría de los jóvenes en Perú quisieran ser el próximo Paulo Guerrero o el próximo Farfán antes de ser el próximo Premio Nobel de Química. Y apostaría que las niñas en Perú preferirían mucho más que las invite el sábado de la noche a ir al cine el jefe de la banda de rock que el estudiante que ganó la Olimpiada de Matemáticas, ¿no? Va a pensar, uy, este debe ser un plomo total. Tenemos que glorificar a los innovadores. Yo no tengo nada en contra de Guerrero, de Farfán, de Messi, al contrario, me encanta el fútbol, voy a estar pegado como todos ustedes a la televisión el próximo mes. Gocemos del fútbol, glorifiquemos a nuestros jugadores, pero por Dios, empecemos a darle su lugar, su estatus social a los innovadores,
al joven que ganó el campeonato de matemáticas, a la joven que ganó la Olimpiada de geometría. Eso hay que hacerlo. Y creo que ustedes, los empresarios, tienen una gran responsabilidad de eso, como la tenemos nosotros en los medios. Ahí no estamos haciendo nuestro trabajo, porque la forma de crear eso es mucho más fácil de lo que muchos piensan. En Irlanda, por ejemplo, me decían que allí los empresarios y los medios se han juntado y como costumbre, como política usual, ponen en primera plana de los periódicos a los chicos que ganan las Olimpiadas de Matemáticas. No la entierran atrás en las páginas culturales. Los celebran, los aplauden y les dan premios extraordinarios. No le dan un viaje a Disney World a la chica que ganó o al chico que ganó la Olimpiada de Matemáticas. Les dan $100,000. Entonces de repente eso cambia todo, porque entonces la chica que antes pensaba que el chico que ganó la Olimpiada de Matemáticas es un ladrillo, de repente dice, ah, caramba, interesante. O sea, la mentalidad se puede cambiar. Y creo que los empresarios y nosotros los periodistas podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo para cambiar la cultura, para cambiar la mentalidad con cosas tan obvias, tan elementales, como los premios y toda la publicidad que va alrededor de los premios. Podemos crear role models, podemos crear ejemplos que los jóvenes quieran seguir. Segundo cambio de mentalidad que tenemos y podemos hacer. Tenemos que crear una cultura familiar de la educación, como la que tienen los asiáticos. ¿Qué es la cultura familiar de la educación? Que la gente esté convencida de que su futuro personal y el futuro de su país depende de la calidad educativa. Los chinos tienen una cultura familiar de educación que viene desde la época de Confucio. Cada vez que voy a China, voy y nunca dejo de asombrarme y trato de ir cada 3-4 años, igual que a Singapur, igual que a Japón, a los institutos nocturnos académicos. Los chicos van a las 7 de la tarde a estos institutos, chicos de 15 años, y tú los ves a las 8 de la noche con el uniforme escolar con el que se despertaron a las 6:30 de la mañana, estudiando matemáticas, estudiando inglés, estudiando esto, estudiando lo otro. Se estudian 18 horas por día. Nosotros en América Latina, inclusive en Estados Unidos, nuestros hijos a las 3 de la tarde están mirando televisión. Los años escolares. En Japón el año escolar tiene 240 días, la última vez que me fijé. En nuestros países los años escolares tienen 180 días. Y si contamos los puentes y la huelga de maestros y todo eso, por ahí es menos. Entonces, tenemos que crear una cultura familiar de educación y no esperar que la solución venga del gobierno. Hay una cosa que me dijo un pedagogo, el rector de la Facultad de Educación de Harvard, Fernando Reimers, que me impresionó, me dijo, la educación es algo demasiado importante como para ser dejado a los gobiernos. La educación es algo demasiado importante como para ser dejada a los gobiernos. ¿Qué significa eso? Que la solución no va a venir del ministro de Educación. La solución no va a venir del presidente, por un motivo muy sencillo. Los políticos piensan en plazos electorales. Un político piensa en plazos de 4 años, 5 años, 6 años según su gobierno. Y si quiere invertir en educación, su jefe de gabinete le va a decir, y acá hay algunos exministros que me pueden asesorar al respecto, su jefe de gabinete le va a decir, o su ministro de Economía le va a decir, presidente, buenísima su idea de invertir todo esto en capacitación de maestros, buenísima. Pero en 12 meses tenemos la elección legislativa. ¿Por qué no mejor construimos la escuelita o invertimos en el puente, ¿no?, que sale en la foto?
Porque la inversión en calidad educativa es una inversión que rinde su fruto en 20 años. El puente sale en la foto y el presidente se puede sacar la foto en el puente. Entonces, la solución no va a venir de los gobiernos. La solución tiene que venir de presión social desde abajo. ¿Y cómo se logra eso? Recién estábamos hablando con Andrés y con otros amigos sobre esto. No hay que inventar el agua tibia. Hay otros países que ya han pasado por esto y que han tenido experiencias muy exitosas. En Brasil, en México, se han creado ONGs de los empresarios, como Todos pela Educação en Brasil, o Mexicanos Primero en México, que han hecho campañas sociales apoyadas por los empresarios, por los académicos, por los medios de prensa, para decirle a la gente, campañas mediáticas, para decirle a la gente: señor, señora, el futuro de su familia, de sus hijos, pero decirle a la señora que está vendiendo limones en la calle: señora, su hija puede ser abogada, su hija puede ser médica, el futuro de su hija depende de la calidad educativa. Y estamos últimos en los test internacionales y tenemos que mejorar el rigor de nuestros maestros y tenemos que hacer evaluaciones de maestros y tenemos que hacer profesionalizar la educación para desarrollarnos como personas y como países. Bueno, estos países lo han hecho con bastante éxito. En Brasil, Todos pela Educação hizo un grupo de académicos que hicieron un plan a 10 años con metas muy concretas, medibles en el tiempo. Para el año 2018 vamos a aumentar nuestros porcentajes de ingenieros un 5%. Para el año 2020 vamos a subir 5 lugares en el test PISA, etcétera, etcétera, etcétera. Bombardearon a la opinión pública con mensajes de que la educación es el pasaporte a la prosperidad personal y nacional, y lo hicieron tan bien que el gobierno de Lula, un gobierno de izquierda, al final de su mandato, bajo presión social, aprobaron todo este plan. Y se lo apropiaron. Lula se lo apropió y los empresarios dijeron: perfecto, todo tuyo, apropiatelo, lo importante es que se haga. Y ese grupo todavía está ahora monitoreando el cumplimiento de ese programa. Los gobiernos van y vienen. Pero vuelvo a lo que decía antes. La educación es algo demasiado importante para ser dejada a los gobiernos. Los gobiernos van y vienen. Ustedes, los empresarios, son los que se quedan. Los académicos, como la Universidad de Lima, son los que se quedan. Hay que hacer grupos no gubernamentales de presión social que hagan una agenda educativa, que los empresarios la apoyen en serio, como para bombardear a la educación, a la opinión pública, con mensajes de que hay que mejorar la calidad educativa, hay que aumentar la inversión en investigación y desarrollo, hay que aumentar la cultura de patentes, etcétera, etcétera. Finalmente, la tercera cosa que tenemos que hacer para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestra cultura, es crear una cultura de tolerancia al fracaso. Porque en nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, crucificamos al que fracasa, entre comillas. Yo cuando escribí mi libro anterior, Crear o Morir, empecé con la anécdota de Steve Jobs. Cuando Steve Jobs fracasa, entre comillas, lo echan de Apple. El tipo a los 20 años crea Apple, y a los 30 sus socios, ya cansados de sus locuras, lo echan. Y Steve Jobs sale en todas las portadas de todas las revistas, ¿no? Echado, despedido, ¿no? En nuestros países, si tú sales en la portada de la revista de negocios de Perú, ¿no? Despedido, echado, ¿cuál es la reacción social? Fulano, se quemó, se acabó, fue. O sea, los crucificamos. En las culturas de innovación, en Silicon Valley, una de las cosas que a mí más me impresionó cuando empecé a ir regularmente a Silicon Valley, es todo lo contrario.
los chicos presumen de sus fracasos. A mí me pasó cuando empecé a ir a Silicon Valley que me encontraba en una reunión con un muchacho de 25, 30 años y le decía, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Me dice, no, yo empecé un startup, tengo 3 startups ya, fracasé en los 3, no me fue muy bien, pero me va a ir bien por esto y esto y lo otro. O sea, voluntariamente. ¿Quién de nosotros en América Latina voluntariamente empieza una conversación diciendo, yo empecé 3 empresitas pero me fue mal? Yo no conozco a nadie. Y eso es lo típico en la cultura innovadora de Silicon Valley. Los chicos presumen de sus fracasos porque entienden muy bien que no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. No existe eso. Yo me las paso entrevistando empresarios exitosos. Y salvo Donald Trump, que cuando lo entrevisté me dijo que a él todo le había ido bien, bacana, o sea, charlatán total. Todos los grandes empresarios innovadores que entrevisté, todos te hablan abiertamente de sus fracasos, porque saben muy bien, y no tienen miedo de esconderlo, que no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. Y eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Cuando escribí Crear o Morir, empecé a investigar un poco en la historia y está repleto de ejemplos. Thomas Alva Edison, el que hizo el pionero de las lamparitas eléctricas. 1000 intentos fallidos, 1000, antes de inventar el bombillo eléctrico. Los hermanos Wright, los pioneros de la aviación. 136 intentos fallidos antes del primer vuelo tripulado exitoso. O sea, los tipos salían en el avión, hacían un vuelo de gallina, o sea, 2 metros, ¡boom!, se caía. 3 metros, ¡boom!, se caía. 136 veces. Henry Ford, el pionero del auto producido en serie. ¿Por qué llamó a su primer prototipo exitoso el Ford T? ¿Por qué? Porque empezó por el A, el B, el C, el D. 19 veces hasta que llegó al Ford T. Tenemos que crear una cultura de tolerancia social al fracaso individual. Porque, repito, hasta el cansancio, todo éxito, toda innovación es el resultado de una cadena de fracasos. Entonces, para terminar y para pasar al debate, sintetizando, tenemos que promover la innovación para entrarle de lleno a la economía del siglo XXI, la economía del conocimiento, y a esta ola de automatización y robotización que se nos viene encima. Y yo sinceramente creo que esto es mucho más fácil de lo que muchos piensan. Repito, si ustedes se ponen a analizar lo que era Corea del Sur hace 50 años, si ustedes se ponen a analizar lo que era Singapur, a mí me contaron, yo no sabía todo esto hasta que fui ahí, me lo contaron. Singapur era un país que no tenía nada, no tiene nada, no tiene agua, no tiene comida, no tiene vacas, no tiene petróleo, no tiene ninguna materia prima, cero. Y era un país tan desastroso que hasta hace 50 años nadie lo quería. O sea, era una colonia británica. Los británicos, o sea, decían, ustedes nos traen un problema tras otro, ¿saben qué? Declárense independientes. No, sí, es una independencia por default. Nosotros, o sea, luchamos por la independencia, tenemos nuestros héroes, los ponemos en monumentos, cantamos el himno a todos nuestros guerreros de independencia. Ellos se hicieron independientes porque nadie los quería. Eran una mochila de plomo. Entonces, cuando Inglaterra les dice que no, o sea, arréglense por las suyas, se fueron a Malasia. Malasia los tomó durante no me acuerdo cuántos años, y los malasios dijeron, ¿saben qué? Esto no funciona. ¿Saben qué? Declárense totalmente independientes porque... Bueno, se declararon independientes, no tienen
importan hasta el agua que toman. Y hoy día, por apostarle a la innovación, a la educación, a la ciencia y la tecnología, son uno de los países de ingresos per cápita más altos del mundo. Si ustedes le hubieran dicho a alguien hace 50 años que Singapur sería lo que es hoy, se lo hubieran reído en la cara. Entonces, se puede. Se puede, y un país como Perú, con los talentos que tiene, lo hicieron en la gastronomía, con algo que no existía, con algo que era un pasatiempo. Lo convirtieron en un pilar de la economía nacional, uno de los varios pilares. ¿Por qué no hacer lo mismo en todos los sectores? Tienen el talento, tienen la estabilidad económica, tienen todo. Yo estoy convencido de que pueden hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Nos has sacudido las sillas, ¿no? Nos has hecho tratando de despertarnos para tomar adoptar esa toma de conciencia que has identificado claramente como que no está presente y no la has visto presente en nuestra región en general. Personalmente creo que la robotización no está reñida con la industrialización. El mundo está creciendo no solamente en Producto Bruto Interno, en capacidad de demanda, o sea, hay mayor demanda, hay mayor oferta de productos y servicios, hay nuevos productos y servicios, creo que pueden caminar de la mano, y de hecho en el Perú tenemos algunos ejemplos de industrias muy eficientes y competitivas que también obviamente tienen una buena parte de su producción sistematizada, automatizada y robotizada, ¿no? Entonces, no hay ninguna duda que el mundo camina hacia eso, pero no está reñido con la industrialización que, sobre todo en países de ingreso medio como es el Perú actualmente, el mundo ha cambiado ciertamente con la globalización y con el acortamiento de las distancias y de las velocidades de las transacciones, y el comercio hoy día es realmente inevitable que sea un mundo muy unido en ese sentido, lo cual ha sido bueno porque ha crecido el mercado para muchos países que, como el nuestro, hace 3 o 4 décadas estábamos muy lejos de los mercados, y nuestro mercado era y sigue siendo pequeño comparativamente en el mundo. Entonces, volviendo al tema del foro y al tema de este bloque, voy a plantear algunas preguntas para dejar también que traten de entrar en las respuestas nuestros panelistas. ¿Qué requiere el Perú para salir de su desarrollo? Que tú has planteado 3 propuestas muy claras, con las cuales coincido claramente. El tema de educación, que no lo hemos tocado mucho hoy día, lo hemos hecho en anteriores foros, pero es central, y no solamente Singapur, sino también Hong Kong y Corea eran países hace 50 años muy, muy parecidos, y no igualitos a Perú, con todos sus problemas, ¿no? Y hoy día podemos ver la diferencia, y creo que podemos sacar nuestras conclusiones de por qué hay hoy día esa diferencia tan grande. ¿Qué hacer para atraer inversión al Perú en un contexto en donde todos los países compiten por captar esa inversión? ¿Qué medidas específicas se deben implementar para que el Perú sea ese destino de inversión? Voy a intercalar a nuestros invitados de afuera, que son el exministro y Aldo, y a los de casa, que son los 2 Luises. Voy a pedirle que empiece. Los 2 Salazares, perdón, uno Luis y uno Jesús, los 2 Salazares. Debo pedir al exministro Alonso Segura que empiece con esta ronda de preguntas y de comentarios. Muchísimas gracias por la invitación a la Asociación Nacional de Industrias. Andrés, tengo una pregunta. Yo creo que sí es claro, y algunos sí teníamos en el radar, que se viene potencialmente con esta ola de robotización un impacto sobre generación de empleo. Y comentaban también acá en la mesa que no está reñida necesariamente la robotización con la industrialización. Y de hecho yo te diría que no está reñida porque la robotización significa ganancias de productividad. Entonces, en la medida que robotices vas a poder tener mayor capacidad de competir. La pregunta que tendría, porque citaste el caso de la gastronomía, que Perú se ha vuelto un hub gastronómico, pero la razón por la cual el Perú ha podido ser un hub gastronómico es porque tenías un cierto conocimiento, unas ciertas condiciones, unas ventajas comparativas sobre las cuales has construido, ¿de acuerdo? La variedad de climas, la variedad de la cultura culinaria ya existía, no es que la generaste sobre nada. Entonces la pregunta que yo tenía era, ¿cómo, por más que inviertas en educación,
puedes hacer una transición rápida desde un país como el Perú, que tiene prácticamente en Innova, creo que invertimos 0.2% del PBI o algo por el estilo. Si mides la calidad de educación, en las pruebas PISA somos el último o el penúltimo, creo. ¿Cómo puedes hacer para cerrar esa brecha tan rápida? Digamos, la fórmula es clara: invierte en educación, invierte en innovación. La pregunta es, si los números te dicen, no dijiste los números para Perú, dijiste para otros países, que en cuestión de algunos años el 60 y tantos % de la fuerza laboral va a ser desplazada, ¿qué tan rápido pueden funcionar tus políticas educativas e innovadoras para generar empleo que sustituya el desplazamiento del 60 y tantos % de tu fuerza laboral? Por ponerlo de alguna manera un poquito más retadora la pregunta, ¿no? Y entrar un poquito más en detalle. Gracias, David. ¿Se escucha? Sí, Sí. Se escucha, ¿no? Sí. A ver, primer comentario, creo que tenemos que volvernos muy paranoicos. Y creo que, por lo menos a mí me ha hecho volver más paranoico todavía. Ya en la Sociedad Nacional de Industrias, y el reto que lanzamos al preguntarnos, ¿en el Perú queremos industria?, es porque ya estamos empezando a sentir esa paranoia. Estamos empezando a sentir que no estamos yendo al ritmo que debemos ir para poder adaptarnos a cómo el mundo se está moviendo, y lo que hemos querido reflejar es esa necesidad de tener urgencia, de empezar a tomar acciones y de predicar, justamente predicar, hacer presión social para que se empiecen a tomar medidas a nivel país, para que tengamos los fundamentos sobre los cuales poder construir, en el caso de la industria, pero en muchos sectores. Algo que sí a mí me anima y me hace muy optimista es que tenemos, además de la gastronomía, dos sectores donde hemos sido muy exitosos. Uno ha sido la minería y el otro que está teniendo problemas, y voy a comentar un poquito sobre eso, y el otro es el sector agroexportador. ¿Y qué hicimos? Como país tomamos conciencia de que teníamos que darle las condiciones a ese sector o a esos sectores para que se desarrollen. En la minería fue hace unos, no sé, 25, 30 años, y en la agroexportación hará unos 15 años más o menos. Y los resultados fueron espectaculares, crecimientos a doble dígito durante muchos años, tanto, como digo, en la minería como en el sector agroexportador. ¿Qué hicimos? Trabajamos sobre infraestructura, trabajamos sobre regulaciones, trabajamos el tema laboral y el tributario. Son 4 patas que nosotros siempre hablamos que son necesarias tener como base para sobre eso construir al sector. ¿Y qué se dio? Y el ejemplo de la agroexportación para mí es muy, muy interesante. Se ha dado innovación a rabiar. Hay automatización, se están usando drones para fumigar, para controlar los campos, se está haciendo innovación genética. O sea, cuando se crean las condiciones, los peruanos inmediatamente se ponen a generar todo lo que le estás comentando que necesitamos como desarrollo. Y un poco el reto que estamos lanzando al hacer la pregunta de ¿en el Perú queremos industria? Es que debemos tratar de hacer lo mismo. Es más, cada vez hay más conocimiento, hay entidades que están apoyando en educación, en formación de gente para el campo y para la agricultura. O sea, se ha generado un círculo virtuoso, se han generado alrededor de 400.000 empleos, creo que me dijeron la otra vez, entre directos y indirectos en más o menos 10 años. Entonces se genera un círculo virtuoso muy importante. Así que yo me compro el reto de volvernos paranoicos, y le agregaría el tema de complacencia, un problema que hemos tenido en el Perú y que creo que en el caso de la selección peruana estamos logrando cambiar, que es el miedo al éxito. Y no sé si puedes comentar un poco sobre eso después, porque algo que he sentido muchas veces en el Perú es que alguien o algún sector comienza a tener éxito y todos comienzan a cuestionar, todo el mundo le tiene miedo. Y hay un dicho que se habla mucho acá, que es el cangrejo peruano.
que me imagino que en otros países le pondrán otro nombre al cangrejo, pero en el caso del cangrejo peruano, el cuento es que va una persona a comprar cangrejos a un mercado y hay dos ollas, una tapada y una destapada. Y la tapada era de cangrejos japoneses y la destapada era de cangrejos peruanos. Y pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Son más ricos? No, los cangrejos son básicamente iguales. ¿Y cuál es la gran diferencia? En el caso de los cangrejos japoneses, si destapo la olla, inmediatamente se ponen de acuerdo, hacen una cadena y se escapan. Y en el caso de los peruanos, cada vez que uno quiere subir, todos lo jalan para abajo. Creo que por ahí anda el tema, pero sí tenemos casos de mucho éxito y el riesgo que estamos teniendo es que sí están queriendo jalarlo. Tenemos algunos por ahí que quieren jalar a ese cangrejo peruano que está empezando a salir, quieren jalarlo de vuelta hacia abajo. Gracias. Gracias Lucho. En tercer lugar voy a dar la palabra a Aldo Mariátegui, ampliamente conocido, conductor de Ampliación de Noticias, es doctor en Ciencias Políticas y esperamos sus también provocadores comentarios y preguntas. Aspirante tecnodoctor, no soy doctor. Cuando lo escuchaba aquí al distinguido expositor, me acordaba que este es un problema viejo. Se dio hace 200 años en Inglaterra con los ludistas. Este fue un movimiento que se dio en 1811 más o menos, acabando la guerra napoleónica, que empezaron a aparecer las máquinas, los telares. Entonces las masas obreras, los artesanos, mejor dicho, no eran los obreros, los artesanos entraban y destruían los telares. Y destruían también porque decían que les iba a quitar trabajo. Y empezaron a destruir las segadoras. Fue un movimiento social que fue bastante fuerte, tuvo que ser reprimido por el ejército, porque ellos decían que la máquina iba a dejar al hombre sin empleo. Y el origen viene de un chico que se llamaba Ned Ludd, que él destruyó personalmente 2 de estas máquinas poco antes, 1779, 80 por ahí. Entonces es un tema que la humanidad ya ha enfrentado antes, ¿no? Y si uno lee un poco más de historia, las quejas de los monjes que los dejaba sin trabajo Gutenberg con la imprenta, ¿no? Los monjes, aparte de rezar, hacían las Biblias a mano, eso desapareció. Entonces este impacto, ahora la respuesta que hubo al ludismo fue buena, o sea, la humanidad siguió adelante, lo cual me deja un atisbo de optimismo frente a lo que ha comentado aquí Andrés, pero ya lo hemos tenido. ¿Se viene fuerte? Sí, pues como él bien mencionó, el tema de los robots está entrando, no solamente va a afectar al cuello azul, al obrero, va a afectar al cuello blanco. Los abogados están con mucho miedo en Estados Unidos porque ahora hay programas, bueno, para ellos es más fácil porque ellos se manejan en base a casuística, hay programas que te pueden eliminar la necesidad de ir a un abogado, que Estados Unidos agradece mucho porque son carísimos. Y entonces, como le digo, no solo afecta al obrero, va a afectar al cuello blanco. Él nos ha mencionado mascotas. Los japoneses están diseñando prostitutas. O sea, se está llegando a niveles impresionantes con el tema de los robots. Y tenemos otros impactos, aparte de lo que menciona él, las impresoras 3D, que te fabrican cualquier cosa. Eso va a eliminar, es decir, a la industria le va a caer, pero muy fuerte ese impacto. El Bitcoin. O sea, hay países como Noruega, no utilizan el Bitcoin, pero con la tarjeta de crédito ya no ves, la gente no usa cash, tú no puedes pagar casi nada en cash en Noruega, está entrando la automatización más fuerte y los Bitcoins de repente reemplazan a la moneda y el blockchain que está entrando con todo, que es esta información que se hace por bloques. Entonces, el cambio tecnológico que se viene es fortísimo, ya ven Netflix, la televisión está golpeadísima, industrias que parecen muy fuertes, ¿no? Y siempre mi ejemplo favorito es Kodak. Una industria que era poderosísima, era un blue chip en Wall Street y se fue en 2 años. La destrozó la máquina digital. Entonces, lo que nos dice Andrés, hay que abrir los ojos, se nos viene un mundo fuerte con un impacto muy, muy duro sobre todo, ¿no? El otro día estaba en la casa un amigo y se había comprado una aspiradora que él le decía Wally y la controlaba con el celular. Y le iba limpiando la casa y decía, límpiame ahora, límpiame el baño. Y se iba solita a limpiar el baño, límpiame esto. ¿Cómo enfrentamos eso? A ver, en Sudamérica, en Latinoamérica, el más emprendedor, bueno, siempre tienen este chip, son los chilenos. Ya hace 8 años Piñera hizo un programa que se llama Startup Chile. Te dan visa, si eres de otro país, te dan visa, inmediatamente trabajo, te dan tierra, te dan dinero, te dan apoyo.
algunos éxitos ha tenido, porque acá hemos tenido ese debate entre Gessi y un expresidente de la Sociedad de Industrias sobre si vale o no hacer esto de innovación tecnológica o no, la diversificación productiva. Todos los rojos todo el día hablan del modelo primario exportador, hay todo un debate acá. Pero yo creo que la cosa ya va más allá, ya nos estamos quedando. O sea, los chilenos ya están haciendo startups y están haciendo apps. Los reconocimientos es verdad. Acá hay una historia muy triste. Moisés Salazar Villa fue un chico que lo botaron del instituto donde estudiaba, no le quisieron dar beca, a pesar de ser el primero en la promoción. Hizo una app que se llamaba Rich para detectar el crimen. Se fue a todas las municipalidades. Por ejemplo, la historia está en el comercio. Lo botaron de todos lados y terminó ganando un premio en México, el premio Príncipe Andrés de Inglaterra. Se lo entregó el mismo Príncipe Andrés y recién fue reconocido afuera. Entonces lo que dice él es verdad, no reconocemos, más pensamos en la Foquita Farfán, o con quién se acostó la Foquita Farfán, qué cosa hizo Moisés Salazar Villa. Entonces mientras sigamos con esos paradigmas estamos fregados. Yo le quería hacer 3 preguntas. Ok, todo lo que tú planteas es muy interesante, pero hay varios colaterales. Primero, ¿tú crees que el desempleo tecnológico genera paro estructural? ¿Eres un pesimista? ¿Piensas, o eres un optimista? ¿Piensas que así como el mundo en un momento superó lo de los ludistas, va a superar esto, o estamos condenados a, como esta serie de televisión que hay hace poco, Los Robots, estamos condenados allá, va a haber un desempleo estructural definitivamente? Tú me dices cómo desarrollar, pero ¿cómo hacemos con la fuga de cerebros? Un poco que lo mencionaron por ahí. ¿Qué pasa? Es decir, acá sale alguien y ¿dónde trabaja? ¿Dónde pone el laboratorio? ¿Dónde mejora las cosas? Y el mundo de hoy es tan móvil y hay tantos sitios que te dan pues becas, te dan facilidades. ¿Cómo hacemos esto los países latinoamericanos para evitar pues la fuga de cerebros? ¿Y funcionan estos escoger ganadores? O sea, lo que tratamos de hacer acá con la diversificación tecnológica y lo que ese es el camino que el Estado mete un poco las narices a buscar ganadores, como está haciendo Chile con los startups, fomentar, dar dinero. Esas son mis inquietudes. Gracias, Aldo. En última instancia, en esta primera ronda de preguntas, Jesús Salazar, que es presidente del Comité de Plásticos y también de la Comisión de Promoción Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias, MBA de la UPC. Jesús. Ok, buenas tardes. Este bloque lleva por título Salgamos del subdesarrollo y plantea la pregunta, ¿qué hacemos? Pregunta sencilla, sin embargo podría ser muy compleja la respuesta y sobre todo para tratar de plantearla en 5 minutos, que es la primera intervención. Mi experiencia como docente universitario me llevó siempre a que la respuesta o a las preguntas las responda de 2 maneras. Una, planteándome otra pregunta o respondiendo con otra pregunta, o simplemente responder diciendo depende. En este caso voy a tratar de hacer las 2 cosas en 5 minutos. Si buscaría la mejor pregunta para responder a esta pregunta del bloque, yo escogería el título del Fórum Industrial de este año. Y preguntaría, ¿queremos industria en el Perú? Y quizá esa respuesta de si queremos o no industria en el Perú me podría conducir a una buena respuesta al título del bloque el que estamos viendo. Y lo segundo, yo diría depende. Y la pregunta es, ¿depende de qué? Bueno, podría depender del enfoque, del encuadre, del marco de referencia sobre el cual vas a hacer un análisis para responder esta. Y yo voy a escoger el marco obvio de un industrial, de un empresario industrial que está pasando por todas las circunstancias que todos los empresarios industriales pasan por el Perú. A ver, vamos a tratar de acomodar esta intervención. Michael Porter, el gurú de la estrategia moderna, llama a una empresa cuando se estanca en su foco estratégico, cuando pierde el foco estratégico, llama que está atrapado en la mitad, ¿no? Se ha quedado atrapado en la mitad. Y esto refiriéndose a que a la empresa no reconoció o no supo sostener sus ventajas competitivas y pierde competitividad y por lo tanto rentabilidad. Y esto me lleva un poco a la reflexión de lo que podría estar pasando en nuestro país. Y yo podría pensar y sentir o percibo que podríamos estar atrapados nosotros en la mitad en el tema de la industria nacional. Encontramos un camino de crecimiento de años atrás y hace 4 años que nuestra industria
viene decreciendo y como que se percibe que no hay un movimiento de parte del Estado como para incentivar el tema industrial, y que esto podría llevarme a la conclusión de que por ahí podría estar el camino de la salida del subdesarrollo. Ojo, el Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que ya no está en la OCDE, ¿no? Los demás ya están. O sea, somos los últimos que vamos a participar de este OCDE. Pero para llegar a eso tendríamos pues que seguir desarrollándonos, salir del subdesarrollo, como decía Andrés. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es generar industrias de alto valor agregado. Yo creo que eso es una respuesta que inclusive se alinea con lo que Andrés nos está contando en toda su intervención. Pero esto se logra obviamente con un esfuerzo consensuado. O sea, no es solamente mirando hacia el Estado, hacia el industrial o el empresario, o solamente hacia el gobierno, obviamente. Sin embargo, un país como el nuestro, en el que el 78% de sus exportaciones no tienen valor agregado, que derivan de actividades extractivas, un país como el nuestro en el que dependemos aún mucho de las materias primas, mientras que países como Chile, que es el referente mayor que tenemos en la región, apoya su industria del cobre, por ejemplo, para que ya no salga como cobre puro, sino fomenta el uso de las tuberías de cobre para gas. Hace poco leí un artículo de unos estudiantes chilenos que han inventado un sistema para la industria láctea usando como materia prima el cobre. O sea, ese tipo de actividades creo que deberíamos desarrollar en nuestro medio, y eso pasa por la innovación de todas maneras. De cada 1000 proyectos de inversión en el mundo, solamente 4 llegan a nuestro país. De cada 100 inversiones en la Alianza del País del Pacífico, solamente 7 llegaron a nuestro país. ¿Por qué no somos atractivos a la inversión en nuestro país? Y la respuesta, obviamente, porque no somos competitivos. Y la Sociedad Nacional de Industrias tiene una respuesta bien clara ante eso, y lo planteó ya hace bastante tiempo, y en algunas cosas nos escuchan y otras no tanto. Cuando decimos que la rigidez laboral sigue siendo un grave problema a la inversión y al desarrollo de la industria nacional, cuando decimos que tenemos un sistema de tributación que nos resta competitividad, que no somos competitivos a nivel región, menos en el mundo, cuando decimos que la informalidad sigue campeando en nuestro medio y nosotros tenemos que luchar contra nuestra competencia informal para mantenernos dentro del campo formal y poder tributar, y cuando decimos que el Estado solamente nos ve a nosotros, los más cercanos y visibles obviamente, sobre el cual depositas toda su estrategia de cobranzas de tributos. Cuando decimos que nuestra industria no es productiva, porque nos falta mucho trabajar aún en el tema de innovación y de muchos otros temas. Yo escuché una entrevista que te hicieron en algún medio, donde tú mencionabas que todos los países juntos de Latinoamérica tienen registrado patentes que no llegan ni al 10% de lo que hace Corea del Sur, ¿no? Que están sobre los 18.000 patentes anuales más o menos. Y eso, por supuesto, a mí me dejó pensando. Dije, esta es nuestra realidad. Y más después de haberte escuchado de la intervención que has tenido, pareciera que estamos en el mismo camino y no estamos haciendo nada por salir. Y sí, tienes mucha razón cuando dices que aquí lo que falta o nos falta reconocernos es un poco buscar entre nosotros mismos nuestras propias capacidades para salir de este subdesarrollo, no económico, quizá mental, ¿no? Empezar a pensar distinto y pensar a venerar y hacer elogios a todo aquel que logra hacer innovación en nuestro país, que a pesar de los esfuerzos que yo sé que el Ministerio de la Producción está haciendo en el tema de innovación, creo que aún son escasos, y creo que la industria nacional debe tener más acceso a temas de innovación. Ya estoy sobre el tiempo, solamente cierro y guardo un poco, va a haber un segundo bloque, ¿verdad? Guardo un poco una idea. Quiero terminar, si me permite, con un minuto nada más. ¿Puedo? ¿Tienes otra oportunidad de también? Sí, puedes. Ok, un minuto nada más, porque ya como Lucho hizo una pequeña parábola sobre unos cangrejos, yo quiero hacer una sobre la rana hervida. Muchos de ustedes de repente lo conocen,
Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina, habla sobre la parábola de la rana hervida, que es algo más similar a lo que nos podría estar pasando. Dice que agarran una rana hervida y la pones dentro de una olla de agua hirviendo. Obviamente la rana lo que trata es de escaparse y salir. Pero si tú agarras esta misma rana y la pones en una olla de agua fría, la ranita va a estar tranquila. Agarra la olla con la rana fría, ponla en una hornilla, prende la hornilla y ponlo bajito, de bajito, y el agua se va a ir temperando de a pocos y la ranita se va a ir acostumbrando a la temperatura. Hasta que esta agua hierve y la rana ya no puede hacer absolutamente nada para escapar. Yo me pregunto, en el tema de la industria, ¿estamos como la rana entre el agua hervida o calentándose y no estamos haciendo nada para darnos cuenta que algo está pasando en nuestro entorno? Creo que llegó el momento de dar respuestas en foros como esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Le damos la bienvenida al ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, que acaba de llegar, nos está acompañando el día de hoy, para quien pido un cálido aplauso también. Andrés, el micro es tuyo. A ver, yo hablé demasiado. Empecemos por el final. Efectivamente, lo que decía recién es cierto. Acá tengo las cifras que siempre llevo conmigo. Número de patentes registradas el año pasado. Estados Unidos, 159.000. Después viene Japón, después viene Alemania. Corea del Sur, 18.000. Alemania, 17.500. Toda América Latina junta, 1.600 patentes. O sea, Corea del Sur, un paísito asiático que hace 50 años era muchísimo más pobre que la mayoría de los países latinoamericanos, hoy día produce 18.000 patentes. Toda América Latina junta 1.600 patentes. De esas 1.600, 362 patentes son de Brasil, 222 son de México, 81 de Argentina. ¿Sabes cuántas de Perú? Adivina. 6. Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema en toda América Latina. Para tratar de contestar rápidamente las excelentes preguntas que se lanzaron en los últimos minutos. ¿Cómo acelerar la innovación rápidamente cuando invertimos 0.2, 0.3% en investigación y desarrollo? Los países promedio, el que más invierte en América Latina es Brasil, que invierte el 1%. La mayoría de los países emergentes, China, 2%, y unos pocos como Corea del Sur, Israel, 4.2%. Entonces Perú está invirtiendo el 0.2%. Yo creo que una de las formas es dándole incentivos a las industrias para que sea el sector privado el que invierta en investigación y desarrollo. Porque uno de los problemas que tenemos en América Latina es que los gobiernos están invirtiendo, lo poco que invierten estos países está siendo invertido por los gobiernos. Y ustedes, los industriales, saben muchísimo mejor qué investigación y desarrollo tiene salida comercial que un burócrata sentado en un escritorio en un ministerio, por más inteligente que sea el empleado público. Entonces, hay que mejorar el porcentaje de participación del sector privado en la investigación y desarrollo. La segunda y tercera pregunta sobre el miedo al éxito, la parábola del cangrejo, yo creo que mucho tiene que ver, yo creo mucho en las campañas mediáticas, muchísimo. Daba recién el ejemplo de lo que hicieron los brasileros y lo que hicieron los mexicanos con Todos por la Educación, con Mexicanos Primero, crear campañas de concientización de abajo para arriba, apoyadas por el sector privado, por los grandes medios. Mira, si se pudo lograr en Estados Unidos que la gente dejara de fumar. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, Nancy Reagan lanzó una campaña mediática. Entonces, si se puede lograr reducir una adicción física, ¿cuánto más fácil es convencer a la señora que vende limones en la calle
señora, su futuro, el futuro de sus hijos depende de la educación de calidad. Si se pudo vencer una adicción biológica, fisiológica, con una campaña mediática, ¿cuánto más fácil es hacer lo que hicieron los brasileros y los mexicanos con tanto éxito como los ejemplos que contaba antes? Yo creo que hay que hacer campañas mediáticas bien pensadas con las mejores agencias de publicidad para instalar en la opinión pública la idea de que si el de al lado mío triunfó, chapó, felicitaciones, qué bueno, ganamos todos. Y no al revés, como tú decías, que seamos como el cangrejo que lo tira para abajo en la olla. La pregunta que tú me hiciste, Aldo, que es la más difícil de todas, es si soy pesimista sobre el futuro del trabajo. Yo, como les decía antes, estuve en los últimos 5 años recorriendo el mundo investigando este tema para mi libro que va a salir en agosto. Y al principio pensaba como tú, cuando empecé a escribir este libro. Porque es cierto lo que tú dices. Esto es un fenómeno que ya hemos visto antes. Los ludistas en Inglaterra quemaban los telares porque dijeron, la máquina a vapor, el telar a vapor nos va a dejar todos sin trabajos. ¡Qué horror! Salieron a quemar los telares. ¿Y qué pasó? Pasó lo contrario de lo que tenían miedo. La máquina textil a vapor empezó a producir muchísimo más que los telares manuales. Eso hizo abaratar el costo de la vestimenta. Por supuesto que muchos trabajadores perdieron su trabajo, pero el 99% de la gente, que eran los consumidores de ropa, pudieron comprar ropa mucho más barata. Eso les dio mayor ingresos disponibles para comprar ropa y otras cosas. Entonces la producción de ropa aumentó tanto que la empleomanía no bajó tanto como se pensaba y la gente tuvo mucho más dinero disponible para comprar otras cosas y el resultado neto fue positivo. En otras palabras, la mecanización creó más empleos de los que destruyó. Lo mismo pasó con la industria automotriz. Cuando Henry Ford sacó el Ford T del que hablábamos hace un rato, los que manejaban las carretas empezaron a quemar automóviles porque dijeron, horror, nos vamos a quedar sin trabajo. Los que manejamos las carretas, los que fabricamos las carretas, los que cuidamos los caballos, los que alimentamos los caballos, esto va a producir un desempleo tremendo. ¿Qué pasó? La industria automotriz empezó a requerir carreteras, se emplearon muchísima gente para hacer carreteras, talleres mecánicos para arreglar los autos, ni hablar de los obreros para producir los autos, ni hablar de toda la industria alrededor de la industria automotriz. Entonces, cuando empecé a escribir este libro hace 5 años, yo pensaba, como pensaba la mayoría de la gente, que la tecnología va a producir muchos más trabajos de los que va a eliminar. Hoy, después de recorrer todos estos países que mencioné antes y de hablar con los máximos gurúes mundiales, tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque la tecnología está avanzando a un nivel tan exponencial, tan rápido, que ya no es tan claro como antes que va a pasar lo mismo. Porque es una cuestión de tiempos. Yo creo que al final del día las aguas se van a nivelar, no creo que el mundo se va a acabar, no creo que se viene la gran apocalipsis mundial, soy un optimista, creo que a la larga la tecnología va a producir más empleos de los que va a aniquilar. Pero a las cortas, agarrémonos fuerte porque va a ser un tsunami que nos va a pegar fuerte a todos. Los tiempos se están acortando. Si tú miras el tiempo que pasó entre la revolución agrícola y la revolución industrial, estás hablando de miles de años. Si tú miras el tiempo que pasó entre la revolución industrial y la revolución digital, ya estás hablando de 200 años. Si tú estás hablando
del tiempo que pasa entre la revolución digital y la revolución de la inteligencia artificial y la bioingeniería, ya estás hablando de unas cuantas décadas. Los tiempos se están acortando enormemente. El iPhone que hoy todos usamos no existía en el 2007, surgió en el 2007, tiene 10 años apenas. Entonces, los tiempos se están acortando, la tecnología está avanzando a nivel exponencial y a la larga las aguas se van a nivelar, pero a la corta va a ser un cimbronazo que nos va a pegar a todos. Y finalmente, la materia de fuga de cerebros no es un tema que a mí me preocupe para nada, porque si tú miras la experiencia de Singapur, si tú miras la experiencia de India, si tú miras la misma experiencia de China, lo que antes se veía como fuga de cerebro se ve cada vez más hoy como una ventaja de los países que producen una circulación de cerebros. ¿Qué pasó en India? En India se fueron los chicos a estudiar ingeniería a California. Estudiaron en las universidades de California, consiguieron sus trabajos en las empresas tecnológicas, al rato hicieron sus propios startups y empezaron a contratar ingenieros a $100 la hora, y un buen día dijeron, ¿para qué voy a contratar a un ingeniero acá a $100 la hora? Si yo en India tengo compañeritos míos, amigos míos que hablan bien inglés, son tan buenos como los de acá y les puedo pagar $2 la hora. Empezaron a contratar ingenieros en India y hoy día Bangalore, que es el centro tecnológico de India, es uno de los motores de la economía de India. ¿Y qué pasa? Muchos de esos chicos que fueron a estudiar a Estados Unidos empezaron a contratar ingenieros indios, empezaron a producir riqueza para India de esa manera y después empezaron a invertir en India. Entonces, lo que antes se veía como una fuga de cerebros, cada vez más la experiencia de Taiwán fue parecida, la experiencia de China es parecida. Los peruanos que se van a estudiar a países más ricos, a la larga, en general, no todos por supuesto, pero como masa de peruanos, producen más beneficios que pérdidas para el Perú, porque al final vuelven como inversores, vuelven como innovadores o no vuelven, contratan gente, y si no lo hacen, es responsabilidad de Perú no traerlos. Porque traerlos, acá hay suficientes físicos y ingenieros seguro. Los gobiernos muchas veces piensan en el gran programa para repatriar cerebros fugados. ¿Para qué? Déjalos que estén ahí, pero contrátalos 3 meses por año para que vengan en las vacaciones de Estados Unidos a enseñar a la Universidad de Lima. Contrátalos 3 meses por año. Estoy seguro que el 90% de los jóvenes peruanos que se fueron a estudiar a Estados Unidos y se quedaron allá, les encantaría volver 3 meses por año a enseñar, a participar en proyectos. Entonces, termino con esto. Nosotros tenemos en América Latina una doble moral. Cuando Messi se va a jugar al Barça, qué bien, uno de los nuestros juega en Europa, qué orgullo. Cuando un doctor en bioquímica se va a Harvard, qué horror, fuga de cerebros. No, es lo mismo. Messi mejora muchísimo cuando juega en Europa con los mejores jugadores del mundo bajo reglas europeas. Mejora muchísimo como jugador, como cualquier jugador peruano, como cualquier jugador. Lo mismo con un físico, lo mismo con un químico. Entonces, lo que antes se veía como fuga de cerebros, hay que mirarlo cada vez más como circulación de cerebros y sacarle el jugo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Estimulantes las ideas que has transmitido. Vamos a hacer la segunda ronda. Quiero simplemente decir que respecto a la campaña mediática masiva de la que hablaste, está en manos del Congreso ahora, de si es que el Estado va a poder seguir invirtiendo o poniendo publicidad en los medios privados, que son los que llegan a toda la opinión pública, o no. Estamos en ese trance en estos momentos en el Perú, que nos preocupa. Exministro, empezamos la segunda ronda y te planteo como primer
como primer punto que desarrolles es qué piensas sobre la propuesta de Andrés de dar incentivos a las empresas para que éstas desarrollen la innovación y la tecnología. Sí, muchas gracias, David. Y ahorita te respondo la pregunta. Voy a comentar un poquito, antes fui directamente a las preguntas. Coincido en que es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir con estos cambios vertiginosos que están en la robótica, si al final van a terminar desplazando mano de obra o van a terminar generándola. De hecho, Andrés comentaba el caso del iPhone, y el iPhone tiene efectivamente 10 años. ¿Ustedes saben cuántos programadores hay para apps de iPhone hoy día? 17 millones. Es un tipo de trabajo que antes, hace 10 años, simplemente no existía. Ahora hay 17 millones de personas que se dedican a crear aplicativos para el iPhone. Entonces, lo que hay es un cambio continuo, coincido, cada vez más acelerado, en que empleos se van a destruir, otros tipos de empleos se van a generar. Pero yo creo que lo cierto es, el gran riesgo que corremos como país es que si no hacemos algún tipo de apuesta más agresiva por mejorar, sí nos vamos a quedar a la saga. Y los elementos están ahí, no son nuevos. Hablaba Andrés de inversión en educación. Bueno, reforma educativa, hubo un gran impulso a una reforma educativa. De hecho, el mayor incremento presupuestario y las mayores estrategias coincidieron cuando yo era ministro, y se hicieron estrategias muy importantes. ¿Qué ocurrió después? Creo que esa reforma educativa está quedando un poquito en el papel. Búsqueda de nuevos motores de crecimiento. Comentaba Aldo si es que el Estado debe escoger ganadores, y ahí entra un poco en tu pregunta, David. Yo creo que esa discusión de escoger o no escoger ganadores es un poco falaz. Lucho comentaba en el mismo sentido dos grandes sectores que han sido exitosos en el Perú, minería y agroindustria. Pero en minería y en agroindustria, si han tenido éxito, en todo caso es porque el Estado escogió los ganadores. Ambos regímenes tienen beneficios de distinto tipo, laboral en un caso, tributario también, en el otro caso tributario, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es imposible prácticamente que ninguna actividad privada se desarrolle si es que no hay un insumo público, si no hay políticas públicas que funcionen. En el caso del agro no solamente ha sido el régimen agrario, ha sido grandes proyectos de infraestructura en irrigación, ha sido tratados de libre comercio, ha sido una entidad sanitaria, el SENASA, que abre mercados. Es decir, podíamos tener la mejor tecnología del mundo, la mayor innovación del sector privado, pero si el sector público no hace su parte, es imposible que los sectores despeguen. Entonces, lo que necesitamos es entender como país que tenemos que desarrollar mejores políticas públicas. Y se comentaba antes el caso de la OCDE, que efectivamente ya otros tres países de la Alianza del Pacífico ya están en la OCDE. La OCDE, ¿qué es lo que busca? Obligarnos a mejorar la calidad de las políticas públicas para darle mejores servicios a los ciudadanos. Esa es la agenda OCDE, no es otra cosa. Tiene una serie de cosas ahí, incluido mejores estándares para el sector privado. ¿De acuerdo? Entonces, esos son elementos de políticas públicas que se han puesto en discusión. Reforma educativa, innovación. Yo solamente firmé 2 deducciones tributarias. Me duele la mano cuando me pedían deducciones tributarias. Una de ellas fue para innovación, justamente. Innovación para el sector privado, para que tengan un incremento. Si es inversión en innovación, entonces la deducción es mayor. La otra, curiosamente, fue para capacitación de jóvenes, que era parte de esta propuesta de régimen laboral juvenil, que también por decisión política esa la archivaron. Entonces, en realidad, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos es desde el sector, la interacción entre el sector público y privado, cómo hacer para que haya más diálogo constructivo. Pero desde el sector público yo tengo, y ahí ya comienzo a formular una pregunta a Andrés. Comenzaste tu presentación hablando de complacencia. Y la pregunta es, yo creo que no es tanto complacencia en América Latina. Yo creo que más que complacencia es falta de visión sobre las políticas públicas que necesitamos, abiertamente en muchos casos políticas públicas equivocadas, o simplemente erratismo de políticas. Reforma educativa, después queda un poco en el tintero. Diversificación productiva, se combate directamente las políticas de innovación, incluidos los centros de innovación tecnológica y transferencia tecnológica. Se combaten, cambia un gobierno y comienza a criticar lo que ocurre con el anterior. Y ese sí creo que es un problema de América Latina, que cuando hay cambios de gobierno, todo está mal. Lo malo es malo, pero lo bueno también es malo. ¿De acuerdo? Entonces,
esa es la pregunta directa que te haría. ¿Es complacencia realmente en América Latina o es simplemente erratismo de políticas? Con respecto, David, a tu pregunta de si tenemos que dar incentivos, yo creo, bueno, ya acabo de decir, no ha habido sector que no se desarrolle si es que no hay políticas públicas, más allá de las transversales, verticales, que permitan que los sectores se desarrollen. Estas políticas no necesariamente tienen que ser subsidios o exoneraciones tributarias. El rol del Estado es identificar dónde hay fallas de mercado o dónde también hay fallas de Estado, donde tengo que entrar a solucionar esos problemas. Es ahí donde el sector público tiene que entrar de manera muy particular. Exoneraciones en algunos casos pueden funcionar, pero no te van a solucionar los problemas. Y recordemos además que somos un país que tiene una presión tributaria muy baja. Hablamos de educación. La educación, la generación de capital humano, lamentablemente es muy costosa. Para un país con la presión tributaria de Perú es prácticamente imposible. Entonces yo creo que el rol del sector público es interactuar con el sector privado e identificar dónde está fallando. Y es incidir en esas áreas donde falla para tratar de resolver estas fallas de mercado, estas fallas de Estado. Yo creo que por ahí va la agenda, ¿no? Más que simplemente entrar a discutir de exoneraciones tributarias o ese tipo. Muchas gracias, ministro. Luis Salazar. Gracias, David. Yo quisiera más bien entrar o hacer un poco cambiar la discusión. Creo que uno de los errores que cometimos siempre y seguimos cometiendo es pensar en escoger ganadores. Y voy a ponerlo en perspectiva de cómo lo vemos, por ejemplo, en una empresa cuando vamos a desarrollar diferentes tipos de productos. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos el mercado y vemos qué necesidades hay de ese producto para ese mercado. Tamaño, precio, la maquinaria que necesito, los procesos que tengo que hacer para llegar adecuadamente al mercado, cantidad de gente, cómo voy a balancearlo. Creo que lo que tenemos que hacer como país es estudiar cada sector y en cada sector ver qué necesita en infraestructura, en regulaciones, en laboral, tributario, no como exoneraciones, sino más bien cómo generamos las condiciones para que ese sector desarrolle y venga la innovación, toda la inversión en educación y todo eso que sea promovido por el sector privado. Pero más que escoger ganadores es estudiar cada sector y darle las condiciones a cada sector. Creo que ese es la principal diferencia que tenemos en la forma de entender las cosas muchas veces. Sí, puede ser las mesas, cualquier mecanismo, pero al final es que dé el resultado que se necesita. Nosotros hicimos, un poco para terminar la idea, la sociedad hace unos años un estudio de cuál es el potencial mínimo de crecimiento del Perú si es que le damos las condiciones a cada sector para que se pueda desarrollar. Y nos salía que deberíamos crecer como mínimo al 9%. Y usando ejemplos como, y voy a dar algunos, en la agricultura, la agroexportación viene creciendo a 2 dígitos hace muchos años. No hay un desarrollo de acuicultura, o sea, no existe un desarrollo de acuicultura. Entonces hay muchas oportunidades donde se puede crecer a doble dígito por mucho tiempo. Y el tema y el reto que creo que debemos que tomar todos es cómo logramos, mediante comunicación, y ahí va a ir mi pregunta un poquito, cómo logramos que en el país tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer para que todos los sectores puedan desarrollarse al potencial que podrían dar. Ese es un poco el reto. Y pensar en crecer al 9%. Como dato, si crecemos al 5%, en 22 años llegamos a lo que hoy es Chile. Si crecemos al 7%, en 15 años llegamos a lo que hoy es Chile. Y creemos nuevamente que tenemos que plantearnos retos más altos, como hizo Corea en su momento. Y la pregunta es, cuando explicabas el tema de comunicaciones, entendí que era el sector privado el que entró en este proceso, ¿o ha sido más un tema estatal? Gracias. Sí. Muchas gracias, Lucho. Aldo. Yo lo escuchaba a Andrés y escuchaba
al exministro. Yo soy lo menos estatista que existe, pero soy de derechas, lo digo siempre. Pero ha habido dos experimentos interesantes en el Perú con esto de buscar desarrollar el país inteligentemente. En el año 60, Pedro Beltrán contrató a Arthur D. Little, que era la mejor consultora del mundo en esos momentos. Todavía existe, ahora está metida en Talara, pero no es lo que era en esa época. En esa época era lo máximo Arthur D. Little. Hizo un programa muy interesante que lo pueden encontrar ustedes en internet. Ponen Arthur D. Little, Perú 1960 y está el programa. Y si lo leen es bastante interesante sobre qué teníamos que hacer para industrializarnos, qué zonas desarrollar, hasta control de natalidad, que es lo primero que dice en el informe. Dice, ustedes no pueden crecer a tasas de 7% anual con natalidad, porque en los años 70 y 80 van a tener crimen, violencia política y desempleo. Fueron, pero desde que empezaba el informe te iba a la vena. Por supuesto llegó el gobierno de Belaúnde y lo tiraron en un cajón y se quedó. Pero ha sido muy interesante. La segunda vez que se contrató a alguien de afuera y sí funcionó fue el 95. Una vez que habían hecho el programa de estabilidad económica y habían arreglado ya más o menos, estaba exterminado el tema del terrorismo, decían, ¿y ahora qué hacemos? Y una ministra, Liliana Canale, que se le ocurrió traer a Monitor Company. Entonces Monitor Company, que era Porter, que lo han mencionado ahora, entonces Porter vino a Lima, trajo a todo su equipo y dijo, a ver, ¿qué necesitan ustedes? Tienen harta mano de obra y necesitan divisas. Entonces ellos recomendaron, y está el estudio, lo pueden buscar, está en PROMPERÚ, yo lo tengo por ahí, está tirado en la casa, ahí está el estudio, se dijo, bueno, métanse fuerte en turismo, que usted tiene un montón de ventajas comparativas, bueno, no había que ser muy adivino, pero por lo menos alguien te centre y te lo diga, a veces hay que traer un consultor de afuera y que te diga las cosas para que tú entiendas y mires tu jardín. Métanse en turismo, métanse en agroexportación, métanse fuerte en confecciones. Y se dieron una serie de leyes promocionales, funcionaron. Y aparte, bueno, también en esa década se apostó en minería. Ya como que esos sectores no sé. Entonces un poco preguntarle, de repente necesitamos pues una especie de estos gurús que vengan y se sienten un rato con nosotros y nos digan, oiga, bueno, ya pasó la época de esto, hagan esto y seguirlo, ¿no? Porque bueno, hay que reconocer, en el gobierno Fujimori se siguieron y se legisló todo lo que más o menos había propuesto Monitor Company, cosa que no pasó lamentablemente con el programa que les recomiendo, es bien interesante, está ahí en internet, de Arthur D. Little. Entonces te preguntaba si de repente se necesita un estímulo externo, el país está un poco apelmazado y necesita alguien que te diga, oye, mira, tú haces esto, tu personal trainer. Y la otra reflexión que te quería decir, tú mencionaste ahora un elemento bien interesante, que no le hacemos mucho caso y que creo que el país se tiene que meter a fondo, el inglés. El inglés hoy en día ya no es un idioma, ya es como decir saber PowerPoint. Ya las naciones del futuro que no dominen el inglés están en problemas, porque el inglés uno lo ve cada día más, es el idioma de la tecnología, es el idioma de los negocios, es el latín moderno, ¿no? O sea, en la época del Imperio Romano el que no hablaba latín o hablaba un poquito de griego estaba perdido. Y por eso se expande la Iglesia Católica, porque San Pablo hablaba latín, entonces empieza a moverlo. Pero si hubiera quedado en el arameo de Cristo, nadie hubiera conocido el tema, ¿no? Entonces, creo, eso que ha mencionado que hace una reflexión, yo empujaría mucho la enseñanza masiva del inglés. El inglés es una herramienta súper útil y si no nos damos cuenta y nos quedamos en estas cosas de que sigue con el quechua, sigue con el esto, no, inglés. Necesitamos inglés porque ese es el futuro. Gracias, Aldo. Jesús. Ok, hay un problema que es latente en nuestro país y quizá en la región, que es vinculado al tema de la visión cortoplacista de la gestión del Estado, de los gobiernos, que normalmente sus planes de desarrollo lo ven hacia lo que pueda durar su gestión. Y eso es un grave problema porque no tenemos realmente un plan nacional que nos saque de este subdesarrollo con un plan en el que todos coincidamos en 10 años. Es más, las políticas de implementación operativas que lo hacen los ministerios duran mucho menos que eso. Un ministro en el Perú en promedio no dura más de 6, 7 meses. Y les cuento una experiencia que me pasó en este año, que algo que me ha quedado muy marcado y por supuesto preocupado sobre lo que pasa en nuestro país. Este año
hemos realizado el primer Congreso Internacional de la Industria Plástica en el Perú y lo vengo preparando un año antes. Y en ese año de preparación he tenido que coordinar con 3 ministros de la producción. 3 ministros de la producción en un año. Entonces yo me pregunto, ¿puede haber política de Estado, visión de desarrollo? ¿Qué hacemos para salir del subdesarrollo cuando estamos con ministros que cambian cada 5 o 6 meses? Esto me lleva un poco a pensar, ¿y por qué en otros sitios sí se hacen, como tú lo planteas en tu libro, Crear o Morir? Y responde las preguntas que yo siempre me hacía sobre Silicon Valley. Para mí era una zona donde había muchos incentivos, de repente tributarios, de repente especiales, te regalarán cosas, no sé qué te harán, porque todos los genios se van allá y desarrollan grandes industrias. Y la verdad es que tú lo dices en tu libro, no hay nada de eso. Es simplemente gente que se concentra en un sitio donde sí hay culto a lo diferente, ¿no es cierto? O sea, sí aceptan que la gente piense diferente y más bien celebran eso. Y no hay el castigo al fracaso, como lo acabas de decir, que en nuestro medio es bien común. Bueno, todo esto me sigue llevando a la misma reflexión. Y en tu mismo libro das 5 claves para la innovación. Y el tercero creo que hablas sobre derogar leyes que matan la innovación. Y eso es una de las cosas que más me ha quedado marcado. Y yo digo, y me preguntaba, ¿y cómo se podría aplicar eso en nuestro medio, no? Tomemos el Parlamento, no sé, algo habrá que hacer con meternos en política, como decía Jaime Atados en la mañana, pero la política está tan desprestigiada que ningún empresario, ningún industrial va a querer meterse en la política. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ceder espacios a que nuestros parlamentarios sigan filmándose y hacer todo el show que siguen haciendo? ¿O es que tenemos que hacer algo como industriales, como empresarios y dar respuestas a esto? Porque es cierto, si es que no matamos y derogamos estas leyes que no nos permiten seguir innovando, vamos a ir a lo mismo. La regulación en nuestro medio para poner una industria es altísima, altísima. Yo me pasé más de 2 años para una licencia de funcionamiento y 3 para una licencia de defensa civil. O sea, en nuestro país la regulación es altísima. ¿Y qué hacemos ante eso? Nada, pues seguimos permitiendo, somos muy permisibles de repente en eso, ¿no? Así que ahí dejo la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Tomamos el Parlamento, mi estimado amigo? Muchas gracias, Jesús. Para el cierre, la intervención de nuestro invitado de honor y exponente magistral. Tú te tienes que retirar. Le damos las gracias y le aplauso para Aldo. Don Andrés Oppenheimer. Voy a empezar por tu comentario de el cortoplacismo de los gobiernos y de los ministros que duran 6 meses. Eso me hace acordar a un diplomático colombiano que conocí una vez y yo le pregunto, oye, una curiosidad, ¿tú eres de carrera o político? Y él me dijo, no, en Colombia somos todos de carrera. Nos nombran a la carrera y nos echan a la carrera. O sea, no es un problema únicamente peruano. Pero mira, lo que decíamos de Silicon Valley vuelve a lo que yo decía antes. Lo que hace que Silicon Valley sea Silicon Valley no son los incentivos económicos, no son, aunque lo son en parte, las grandes universidades. Stanford obviamente juega un rol, pero no es ninguno de esos elementos por sí solos. Lo que es pura y sencillamente el culto a los innovadores. Por eso decía antes que los innovadores florecen en lugares que glorifican a los innovadores. Tú vas a los bares en Silicon Valley y ves estos chicos, estas chicas sentados en un Starbucks con su laptop y todos ellos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg. No quieren ser el próximo Guerrero, no quieren ser el próximo Farfán, no quieren ser el próximo Messi. Sueñan con ser el próximo Mark Zuckerberg. Repito, no tiene nada de malo querer ser el próximo Messi. Pero como sociedades, como países, tenemos que fomentar
el culto a los innovadores. Tenemos que fomentar el culto a los triunfadores en la academia, en las ciencias, en las artes, para que los chicos y las chicas quieran ser el próximo premio Nobel de Física, quieran ser la próxima premio Nobel de Química, y eso se puede hacer, pero para que eso suceda, como lo han hecho países como Irlanda, por ejemplo, se tienen que hacer programas empujados por ustedes, por los empresarios, por nosotros, por los medios de comunicación, para, por ejemplo, crear premios realmente serios que atraigan las primeras planas a los mejores estudiantes, a los que triunfen en esto, que triunfen en lo otro, para crear ese culto a los innovadores. Se puede hacer. Hay muchos países que lo están haciendo y lo están haciendo con mucho éxito. Tenemos que cambiar un poco y es el peor momento para decirlo ahora, a 2 días del Mundial, pero tenemos que empezar a glorificar a nuestros físicos, a nuestros químicos, a nuestros empresarios, a nuestros, como de la misma manera en que glorificamos a los futbolistas o los rockeros. El segundo punto, el inglés, estoy totalmente de acuerdo. Un ejemplo, hace poco fui a China a dar una charla en una ciudad que se llama Hangzhou y fui a hacer jogging al parque, un parque enorme, me perdí y empecé a buscar jóvenes pensando que iba a ser más fácil encontrar un chico que hable inglés o una chica que una persona de edad. Entonces me acerqué a unos jóvenes, pero me quedé, o sea, se me puso la piel de gallina. Hablaban un inglés increíble, no diría perfecto, pero muchísimo mejor que cualquier latinoamericano que te puedas encontrar en un parque en nuestros países. Y pensé que, bueno, por ahí me topé con el mejor estudiante de inglés de la clase. Empecé a preguntarles a la medida que volvía al hotel a otros chicos en el parque, lo mismo. Y todo esto fue en los últimos 10, 15 años, porque China empezó a enseñar inglés en serio hace 20, 30 años, 20 años diría, o sea, no hace mucho tiempo. Todas estas cosas se pueden hacer. Y termino volviendo a lo mismo. Yo creo, y tú me preguntabas de las campañas públicas, yo creo muchísimo en las campañas públicas y creo que deben ser financiadas conjuntamente por el sector privado y los medios de comunicación, más que por los gobiernos. Porque los gobiernos van y vienen. El ministro, con perdón del ministro acá presente, van y vienen. Los que se quedan son ustedes, los empresarios. Los que se quedan son la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, o sea, las grandes universidades. Entonces, hay que hacer ONGs como las que mencionaba de Brasil, como las de México, que tengan carácter permanente, que tengan prestigio, que hagan campañas públicas y que monitoreen y fiscalicen y empujen los grandes temas nacionales. Muchas gracias, Andrés. Un fuerte aplauso y nuestro agradecimiento por tu presencia y por tu estupenda presentación, y a los panelistas por sus preguntas y sus intervenciones, y a todos ustedes por escucharnos y estar presentes el día de hoy. Les pido a los de la mesa para una foto de estilo.